Vamos a entrar a lo que sería el estudio de esta mañana. Seguir a Dios, yo creo que no es tarea sencilla. Siempre tropezamos con algunas situaciones en nuestras vidas que quieren llevarnos a aflojar dicha cosa. Y uno de los mayores obstáculos que tenemos como cristianos es el pecado. El pecado que muchas veces usted y yo estamos cometiendo, ya sea algo ocasional o algo que estamos permitiendo continuamente en nuestras vidas. El pecado trae consecuencias en nuestra vida espiritual, primeramente. No corta la relación nuestra con Dios si es que somos salvos, ¿sí? Seguimos siendo hijos de Dios, pero sí es un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Imagínate como hijo tal vez tener una pelea o una discusión con tu padre y no estás hablando con él, ¿sí? Como matrimonio, tal vez con tu cónyuge, estar teniendo una discusión y dejas de hablar con esa persona, con tu cónyuge. Trae algo se rompe en ese lugar, en esa ocasión. Y lo importante como cristianos es que usted y yo podamos correr lo antes posible a tener una restauración espiritual, ¿sí? Una restauración espiritual. Tal vez suene algo fuera de nosotros, de lo que somos bautistas, de hablar de restauración, ¿sí? Pero es algo bien bíblico y necesario para nosotros. Muchas veces la palabra restauración se conlleva o se lo distorsionan diciendo de liberación o de renuncia o de desatar o atar, tirar, no sé, como quieran llamarlo, pero algo que usted y yo necesitamos constantemente en nuestra vida es restaurarnos espiritualmente, ¿sí? Necesitamos realmente renovarnos en esto, ¿sí? Es lo que Dios espera de nosotros. Yo quiero invitarte, por favor, que puedas ir conmigo en tu Biblia, Salmo capítulo 32, Salmo capítulo 32, que nos marques ahí, por favor, y también unas páginas después, Salmo 51. Yo creo que estos salmos, ¿sí? Estos dos salmos, habla de la condición realmente de una persona quien tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? El rey David. Y quién mejor que él como ejemplo para que usted y yo podamos ver la necesidad de restaurarnos, ¿sí? Hay una necesidad, algo que urge. Si estás en una condición espiritual óptima, felicidades, pero si estás como la mayoría de nosotros que de repente estás chocando con alguna situación de pecado y estás adormeciéndolo ahí, no estás haciendo nada con respecto, es necesario que podamos entender esto, ¿sí? Es necesario. ¿Lo tienen? Salmo capítulo 32, ¿sí? Amén. Acompáñenme por favor en algunos versículos. ¿Sí? Versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado, ¿sí? Bien sabemos que si usted y yo somos hijos de Dios, nuestros pecados fueron llevados juntamente con Cristo en la cruz. Él nos perdonó, nos limpió, nos lavó de esos pecados, ¿sí? Y somos una nueva creación. La Biblia nos dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero si tu condición es diferente, si aún no tienes a Cristo Jesús como tu Salvador personal, quiero darte dos noticias, como siempre digo, una buena y una mala, ¿sí? Empezamos por la mala. Estás en peligro. Estás caminando rumbo al infierno. Ah, pastor, ¿tan duro? Yo no soy duro. La palabra de Dios nos habla de esa manera. Obviamente el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus ángeles, pero el hombre, tanto hablando del género masculino como femenino, decide en su interior correr de Dios, huir de Dios. ¿Cómo hace? Muchas veces creyéndose autosuficiente para poder llegar al cielo. Yo soy una buena persona, si Dios es justo, Dios me tiene reservado un lugar. Obviamente Dios es justo y su justicia está mucho más elevado sobre nosotros, sobre lo que usted y yo podemos hacer.
Y es necesario que usted y yo podamos acudir de la manera correcta a Dios. Y la manera correcta es Jesucristo. Bienaventurado aquel cuya transgresión, pecado, ¿sí?, ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado, dice el versículo 2, el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad. Hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros realmente somos salvos, Dios Padre nos mira a cada uno de nosotros, no a través de lo que usted y yo somos, sino nos mira a través de la sangre de Cristo. Tenemos abogado en Jesucristo. Y esa es la condición que usted y yo nos encontramos. Pero esto no es un salvoconducto, no es algo que me permite a mí hacer de mi vida lo que yo quiera, de vivir de la manera que yo quiera. Si Dios tanto me amó, lo mínimo que yo puedo hacer es corresponder a ese amor. Y yo peco, no porque va a traer consecuencias, no peco porque va a traer consecuencias a mi vida, ¿sí?, sino porque amo a Dios. Por eso es que yo debo dejar el pecado. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Algo que el pecado hace en la vida de una persona que no confiesa, que no arregla cuenta con Dios, es amarga su vida. Lo amarga. No puede tener el gozo verdadero. El gozo verdadero no es estar con sonrisas todos los días, porque un payaso lo puede hacer trabajando durante todo el día, ¿sí? Es algo diferente, es algo interior, algo que solamente usted y yo podemos tenerlo a través de Jesucristo, cuando nosotros entendemos y confiamos en que Él es suficiente para nosotros. Ahora bien, sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, ¿sí?, y volvió mi verdor en sequedad de verano. Hermanos, hay una urgencia que tenemos cada uno de nosotros, que si cometemos pecados necesitamos restaurarnos, arreglar cuentas con Dios. Sigue diciendo: mi pecado te declaré, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Algo que usted y yo tenemos de diferente a este versículo es que tal vez confesamos nuestros pecados, pero aún dudamos si fuimos perdonados. Acá el salmista dice: dije a Jehová, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste. ¿Sí? Él tiene una confianza plena que Dios lo perdonó. Tú perdonaste la maldad de mis pecados. Vamos más adelante. ¿Cuál es el problema que usted y yo enfrentamos? Uno de los mayores problemas que tiene el hombre, y aún en el cristianismo, es el orgullo, la soberbia. Y somos permisivos con este tipo de pecado. Y déjame decirte, esto realmente es una transgresión muy grande ante Dios. La Biblia me enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, algo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que estamos haciendo mal, pero nuestro orgullo no nos ayuda a reconocer que estamos en falta delante de Dios. Queremos justificar lo que hacemos. Y puede ser que tengamos las excusas perfectas para esto, pero estamos justificándonos delante de Dios y no nos estamos humillando delante de Dios. Necesitamos restaurarnos espiritualmente. Versículo 10 dice lo siguiente, el mismo capítulo: muchos dolores habrá para el impío. ¿Qué habrá para el impío? Muchos dolores. ¿Sí? Mas al que espera en Jehová le rodeará. ¿Qué dice? Le rodea la misericordia. Hay un pasaje en el Salmo que dice que nuevas son cada mañana tu misericordia. Cada día Dios tiene una nueva misericordia para tu vida. Y usted y yo podemos estar seguros en esto. Pero el orgullo, la soberbia que tenemos muchas veces no nos ayuda a restaurarnos espiritualmente, sino que lo único que está haciendo nuestra vida es tratando de justificar lo que estamos haciendo. Hermanos, hay una urgencia.
restaurar nuestra vida espiritual. Dice el versículo 11 del mismo capítulo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si arreglamos nuestra condición delante de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, hay algo importante, una vez más, y quiero que te lleves por lo menos esto en tu mente. Necesitamos restaurarnos espiritualmente, día a día. ¿Sí? Vamos a Salmo 51, por favor. Salmo 51, unas páginas más adelante. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante que usted y yo podamos reconocer nuestra situación? Salmo 51 habla lo siguiente, es un salmo muy conocido, y vamos a leerlo por favor. Dice, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme, ¿a qué dice? A tu misericordia. Era vivo el salmista, ¿eh? Conforme a tu misericordia. El rey David, ¿sí?, entendía que Dios es un Dios amplio en perdonar, que Dios tiene mucha misericordia. Entonces, Señor, conforme a tu misericordia, ¿sí?, ten piedad de mí. Ahora, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Déjame decirte, cuando usted y yo pecamos, nos estamos rebelando contra Dios. Estamos diciendo, aunque no audiblemente, pero nuestros hechos muchas veces hablan más fuertes, ¿sí? Estamos diciendo, no me importa lo que dice tu palabra. No me importa. Sigamos leyendo. Lávame, versículo 2, más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. El Hijo verdadero de Dios no puede vivir una vida de pecado y estar gozoso. Si usted está viviendo en pecado y está viviendo con gozo teóricamente, una vez más, hace un alto, por favor, en tu vida y analiza si estás en la fe. Si estamos en la fe. Hermanos, restauración espiritual es necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros un día vamos a comparecer ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante que analicemos esto. Sigamos leyendo. Porque yo reconozco mi rebelión. El versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ahora, versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Borra todas mis maldades. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, con minúscula, ¿no? Con mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, con minúscula, un espíritu, lo que nosotros somos, nuestro interior, ¿sí?, recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿sí?, con mayúscula. Ahora, obviamente, en el Antiguo Testamento el obrar del Espíritu Santo era diferente al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, y eso es, podemos estudiar en otro momento, porque va a pasar mucho tiempo, ¿sí?, el Espíritu Santo visitaba a las personas y luego salía, ¿sí? Cuando una persona estaba caminando rectamente en los caminos de Dios, esa persona podría decir, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que a través de Jesucristo
El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. ¿En quién mora? En nosotros, los salvos. No es que yo sea un presumido al decir que soy salvo, sino que la Biblia me puede mostrar que yo puedo saber si soy salvo. Y usted también. Ahora, dice, no eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo. No está diciendo devuélveme la salvación, sino devuélveme el gozo. Cuando usted y yo somos permisivos con un pecado, o con varios pecados, no hay gozo en nuestras vidas. No hay gozo. ¿Sí? El versículo 4, volvamos a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay gozo? Versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Hermanos, obviamente si usted comete un robo, por ejemplo, ¿sí? Usted peca contra la persona a quien robó. Pero no solamente queda ahí. Primeramente, cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios, contra su santidad, contra su soberanía, contra su gloria. El tema del asunto del pecado no es cosa pasajera. Es por eso que nosotros necesitamos restaurarnos espiritualmente, crecer. No podemos vivir un cristianismo estancado. Necesitamos conocer más de Dios. Y si usted no tiene a Cristo Jesús como su Salvador personal, la primera noticia se lo di, ¿sí? Está rumbo al infierno. La buena noticia es que hay solución para que no vaya a ese lugar. Es Cristo Jesús. ¿Cómo? Reconociendo que eres un pecador y que no hay nada que usted pueda hacer que pueda escribir su nombre en el libro de la vida, que pueda darle el privilegio de ser un hijo o una hija de Dios. Solamente Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una necesidad grande en nosotros. Debemos entender, número uno, para nuestra restauración espiritual, es que cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios. Y necesitamos arreglar cuenta ¿con quién? Con Dios. En Génesis capítulo 39, versículo 9, usted va a notar una declaración fundamental en lo que estoy diciendo. José, mayordomo de Potifar, su esposa de Potifar se presenta, se desnuda delante de él, le obliga a querer tener relaciones con él y él dice, no puedo hacer esto porque voy a pecar contra Dios. No está diciendo contra Potifar, sino contra Dios. Contra Dios. Pueden anotar 39:9 de Génesis. Hermanos, métase eso en la cabeza de que cuando usted y yo vivimos en pecado, cometemos pecado, estamos cometiendo un pecado delante de Dios y contra Él, contra su nombre, contra su santidad. ¿Sí? Ahora, es importante que usted y yo debemos entender, si somos hijos de Dios, necesitamos limpiarnos también. ¿Cómo nos limpiamos nosotros de una manera práctica? ¿Creemos que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado? No. Pero estamos batallando día a día con el pecado. Yo te invito, por favor, que vayas conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 21. Con esto en mente, de la necesidad de restaurarnos espiritualmente, de limpiarnos, vamos a leer esto. ¿Sí? ¿Lo tienen? Santiago capítulo 1, versículo 21. Hebreo, Santiago. Viene primera de Pedro. ¿Cómo me gusta esta Biblia? La conozco. Bien rápido lo encuentro. Bien, 21. Dice, por lo cual, desechando, ¿qué dice? ¿Y abundancia de qué? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
es mi parte? Yo sé que Cristo me limpió, yo sé que soy un hijo de Dios, pero estoy teniendo tentaciones y generalmente estoy cayendo muchas veces en el pecado. ¿Cómo puedo resistir? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr yo para poder realmente restaurar mi vida? Número uno, reconociendo la necesidad que necesito limpiarme. ¿Sí? Ahora, ¿qué me limpia? La Biblia. ¿Es que lo sabías? La palabra de Dios te limpia, dice la palabra de Dios, por tanto desechando toda inmundicia, malos pensamientos, chisme y todo aquello que usted se pueda imaginar y que son muchas veces pecados permisivos de nosotros, ¿sí? Debemos desecharlo, sacarlo de nosotros. Ahora, ¿cómo yo lleno eso? ¿Cómo yo puedo restaurar eso? Yo tengo que llenar con otra cosa. No lo puedo dejar vacío. Entonces dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿sí?, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si eres un hijo de Dios, obviamente has creído en la palabra de Dios. Fue implantado conocimiento en tu vida de que Cristo murió por ti y teniendo fe en la obra de Cristo eres salvo. ¿Sí? Ahora la Biblia te ayuda para que vos puedas realmente llenarte con otras cosas. Llenar tu espacio. Bien sabemos que cuando Cristo fue tentado, según Mateo capítulo 4, Él no se puede decir, no, yo soy Jesucristo, yo tengo la fuerza suficiente para poder vencerte. Él empezó a usar la palabra. De esa manera combatió la tentación. Cuando usted y yo somos tentados, déjame decirte, el primer paso que tenemos para salir de esa tentación y no caer en esa tentación es trayendo a la mente o meditando en la palabra de Dios. Entender que la Escritura limpia. Santiago 1:21. Vamos a una página más adelante. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios, ¿lo tiene? Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, una vez más, todo engaño, toda, ¿qué dice? Hipocresía. Después, Envidia. todo tipo de pecado, ¿sí? Toda cosa que manche el nombre de Dios, desechando todo eso, desear como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y me gusta mucho siempre el ejemplo de esto que una vez escuché de Vernon McGee, que decía, cuando un bebito tiene hambre, no le importa nada más que tomar su leche. ¿Sí? No le importa el color de la mamadera, no le importa la marca del pañal, ni la ropa que tiene, solamente quiere leche. Solamente leche, dame mi comida que yo tengo hambre. Y después vamos a hablar de lo demás. Dice la palabra de Dios, de esa misma manera como el bebé busca la leche, nosotros también como hijos de Dios debemos desear alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es que usted y yo no tenemos ese deseo? No, porque tenemos dos seres dentro de nosotros que pelean y realmente... Sí, tienes razón. Pero ¿sabes qué? La razón por la cual muchas veces no queremos meditar en esto es porque no la valoramos, no creemos en ella. Creemos que solamente Cristo hizo la obra perfecta y hasta ahí, y nada más. Pero no podemos ver más allá de lo que la Biblia, la palabra de Dios puede hacer en nosotros. Dije en estos días a un hermano nuevo en la fe, ¿sabes qué? Viendo tu vida, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, realmente me hace sentir que esta Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Porque yo puedo ver cómo estás transformando tu vida, cómo está cambiando tu vida. Hermanos, ¿qué eras antes de conocer a Cristo? ¿En qué vivías? Lo que Dios hizo en tu vida. Qué importante es la restauración espiritual. Y es necesario, primeramente, la Biblia. Y no quiero preguntarte cuántas veces estás leyendo tu Biblia. Hermano, queremos crecer, queremos ser maduros en la fe.
pero no queremos dar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Sí, yo lo sé, pastor. Hazlo. Hazlo. ¿Quieres tener gozo en tu vida? ¿Quieres tener confianza, paz? Hazlo. Cree en ella. Ahora, Salmo 119, versículo 9, es un pasaje muy conocido. Supongo que los jóvenes lo conocen. ¿Sí? Empieza con una pregunta, ¿lo saben? Exactamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con tener una Biblia, con tener la palabra de Dios, dice, ¿no? Con guardarla. Ah, eso sí yo lo hago bien, sí lo tengo bien guardado bajo llave, mi ropero, nunca lo saco de ahí, está bien guardado. ¿Sí? No, no está hablando de eso, en ponerlo por obra, en vivirla. ¿Por qué dice que yo nací así y no puedo cambiar? Porque no estás creyendo en el poder transformador de la palabra de Dios. Me decía alguien hace poco, yo no lloro porque es debilidad para los hombres. 8 días después, ¿sabes qué? Llorando como una nena. Dios cambia, Dios transforma nuestras vidas. Hermanos, Dios rompe ese corazón de piedra que usted y yo tenemos, pero ¿cómo lo hace? No viene Él con un martillo y te lo rompe. Usa su martillo, su palabra, quien te quiebra, te restaura. Y me gusta mucho, compartí con los hermanos en la escuela dominical Jeremías 18, donde habla del alfarero. Antes de Cristo éramos como ese barro que se echó a perder, no teníamos sentido en nuestra vida. Pero gracias a Dios que Dios es el alfarero que lo tomó nuevamente el barro y hizo el molde perfecto según los ojos de Dios. Y somos nosotros. Hermanos, es la oportunidad que Dios nos da para que podamos servirle. Hagamos de nuestra vida una restauración espiritual diaria. De analizarnos cómo estamos delante de Dios. ¿Sí? Y decir, Señor, y reconocer, necesito de tu misericordia, Dios, en este día. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay pecado? ¿Qué hacemos cuando hay pecado en nuestras vidas? Aparte de confesar, aparte de arreglar cuentas con Dios, déjame decirte, en Gálatas capítulo 6, vamos por favor, rápidamente. Gálatas capítulo 6. ¿Qué pasa cuando hay pecado en una congregación? Obviamente todos somos pecadores, pero hay cosas que ameritan una llamada de atención. Dice la palabra de Dios, capítulo 6 de Gálatas 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿qué dice? Una falta. Vosotros, que sois espirituales, condénenle, pisotéenle, expúlsenlo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote, dice la palabra de Dios, a ti mismo, no seas que tú también. Hermanos, en una congregación es necesaria la disciplina. Es por eso que es necesario que usted y yo nos congreguemos. Es necesario que estemos bajo la cobertura. Y es necesario por eso que cada ministerio que estamos teniendo está bajo una iglesia local. Es bíblico, para guardarnos. Si queremos servir a Dios, es la manera correcta. Siempre es necesario rendir cuentas, ¿sí?, de lo que estamos haciendo. Ahora, la meta, si hay pecado en la congregación, no es ver a la persona condenada, fuera,
sino la meta es restaurarla. ¿Sí? Restaurarla. Restauración. ¿Sabes de qué viene esta palabra? Significa remendar un hueso roto. ¿Cuántos se han quebrado una vez un hueso? Alejandrino se hace. Hermano Sebastián también. Yo no. Sí, también. Nelson también. Ellos saben bien lo que es restaurar un hueso. Lleva un proceso. No es que te vas al médico y ya está, tu hueso está sano y sacaste el yeso y ya está. Hace lo mismo. No, tiene que tomar, según la gravedad del caso, lleva un tiempo determinado para sanarse. Ahora, es por eso que en una iglesia local también es necesario muchas veces tener una disciplina y respetar esa disciplina. Porque el proceso lleva un tiempo. No es maldad, es amor. No estamos aquí para condenar a nadie. No es nuestra función. Nuestro ministerio, bien saben lo que es, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Restauración, reconciliación. Hermanos, cuando nosotros vemos que hay un hermano, una hermana caído, en falta, nuestra manera debe ser de poder restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y hay maneras de tratar esto. Yo quiero compartir con ustedes, según el tiempo, Mateo 18, rápidamente con ustedes. Mateo 18 habla de una manera correcta. Yo sé que cada uno tendrá su manera de pensar, pero en esta congregación hacemos así. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, 18, 15 al 18. Capítulo 18, 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, ¿qué dice? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Número 3. Si no lo oyere a ellos, dilo ¿a quién? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Todos nosotros. ¿Ok? Y si no oyere a la iglesia, tenlo tal cual. Hermanos, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia tiene autoridad. Hermanos, nuestro ministerio es de tratar de arreglar, solucionar al hermano caído, restaurarle. La primera cosa es primeramente tratarlo en privado. ¿Sí? Bueno, en privado. No de esa manera de estar hablando, chismentando, porque deja de ser privado, ya es público. De una manera correcta. Se trata en privado. El hermano no entiende, la hermana no entiende, no escuchó. 2 testigos. De una manera todavía un poco cerrada. Pero en el momento en que tampoco escuchó, se comparte con la iglesia. La iglesia toma la decisión. El hermano puede, o la hermana puede actuar de una manera correcta y someterse a lo que la iglesia disponga. Pero si aún no escucha y sigue lo mismo, tenlo por gentil y publicano. Hermanos, Dios nos da un tiempo para nosotros para que podamos hacerlo. No podemos decir, yo puedo vivir una vida de pecado y nadie se dará cuenta, o yo puedo hacer conmigo con lo que yo quiero. Si sos un hijo de Dios, estás en una iglesia local, hermanos, necesitamos someternos a esto, a la palabra de Dios primeramente. Número 2, amamos. Nos consideramos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Número 3, ayudar al hermano. Siempre es eso, ayudar. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, ¿sí? Habla de lo mismo. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11, muchos teólogos creen que
la persona de quien se está hablando en 2 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, se trata de la misma persona que en 1 Corintios capítulo 5, ¿sí?, había cometido ese pecado inmoral que aún ni entre los gentiles se nombraba. Creen que ese hermano en la fe fue restaurado. Entonces, muchas veces nosotros como personas podemos decir, es un pecado tan imperdonable, pero ¿quién somos nosotros? Si Dios decidió perdonarlo, ¿quién somos nosotros? Mi función, ayudarlo, considerándome a mí mismo, que no también sea tentado. Pero para que yo pueda hacer eso, yo necesito, número uno, primeramente analizarme a mí. ¿Cómo estoy yo? Mi restauración espiritual personal. Y es necesario entender esto, que si yo peco, estoy pecando contra Dios. Número dos, si el hermano peca, está pecando contra Dios. Mi función no es condenarlo, ayudarlo. Y ayudar muchas veces pensamos que es, no le cuento a nadie. Yo lo vi, pero no le cuento. No estás amando a esa persona. Sí, puedes acercarte y venir junto a la autoridad de la iglesia y presentarlo. Hermanos, seamos sabios en esto. Necesitamos realmente autoanalizarnos para que podamos ser de bendición a otras personas. La restauración espiritual es necesaria. Yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas desde este lugar, pero mientras haya pecado dentro del campamento, va a ser imposible. Arreglemos cuenta con Dios. Y por si acaso, el problema soy yo. Solución, no vengo más a la iglesia. Tampoco. Es fácil eso. La iglesia es un hospital. Está lleno de enfermos espirituales. Lleno de enfermos espirituales. Donde venimos entre todos, escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, la creemos, la ponemos por obra y alabamos al Dios único y verdadero. ¿Sí? Este lugar no es lugar para perfectos. Y muchos dicen, no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Y me gusta lo que dice un comentarista muy conocido de hoy en día. Dice, si usted encuentra la iglesia perfecta, asegúrese de no entrar en ella. Porque en el momento que entra en ese lugar, deja de ser perfecta. Somos imperfectos. Pero gloria a Dios, Dios no mira a través de su Hijo Jesucristo. Mi parte, arreglar cuenta con Dios. Mi parte, arreglar cuenta con Dios a través de una restauración espiritual diaria. Yo quiero animarte. ¿Querés ser fortalecido en esto? ¿Querés vivir una vida de gozo? Arreglar cuenta con Dios. Por más que vos dirías, no, es un pecadito nada más. Arreglar cuenta con Dios. Es necesario. Vamos a orar.